Qué gusto estar de vuelta aquí en Mega TV para hacer la esencia, estos minutos que tenemos en la noche, en cada noche para tocar diferentes temas. Y bueno, no es la primera vez que toquemos el tema de la tecnología o la inteligencia artificial al servicio de la ciencia de la salud. Ya lo hemos hecho en otros aspectos tal vez, pero qué interesante esto que se está desarrollando en nuestro país y que tiene que ver con un software que va a permitir un diagnóstico tempranero y certero de o a pacientes que pudieran pasar por lo que conocemos como un ACV. Y ya el invitado nos va a explicar exactamente de qué se trata. Nosotros tal vez escuchemos siempre o tengamos algún familiar o nosotros mismos porque tener la posibilidad de pasar por un evento así y conocer un poquito de qué se trata. Y hoy en día toda la tecnología, cómo puede llegar a empujar, digamos, a la ciencia para que trabaje mejor, sobre todo en lo que son los diagnósticos tempraneros. Se sabe que los diagnósticos cuando más temprano aparecen, mejor para el tratamiento. Doctor Oxades Gamarra, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto compartir con ustedes y estamos a las órdenes para las consultas. Usted es médico, hace un tiempo que está en el ejercicio de la profesión, pero más bien hoy en día está dedicado a la parte empresarial de la ciencia médica, ¿no? Exactamente, nosotros formamos parte de un centro de diagnóstico, del Centro de Diagnóstico Oxades, que tiene 29 años en el mercado. Nosotros nos especializamos en la tercerización de servicios de diagnóstico por imágenes a nivel sanatorial, hospitalario, de Asunción, Gran Asunción, en el interior del país. Tenemos 20 sucursales hoy en día, entonces estamos ubicados estratégicamente en diferentes partes del país como para ejercer una ayuda a las instituciones que necesitan el servicio de diagnóstico por imágenes. El diagnóstico es fundamental, ¿no? Es primordial, digamos, cuando se tiene un evento, cuando se tiene un caso, un paciente, diagnosticar correctamente qué es lo que está sucediendo es, digamos, que lo principal para un correcto tratamiento, ¿no? Es así, específicamente cuando en la medicina hablamos que la clínica es soberana. Hablamos específicamente que los signos y síntomas nos van a dar el probable diagnóstico. Pero aparece la otra rama de la medicina que es los métodos auxiliares de diagnóstico. Ahí incluyen los estudios laboratoriales de diagnósticos por imágenes y también otro tipo de estudios en sí. Nosotros nos especializamos específicamente en la parte de diagnóstico por imágenes que abarca desde una radiografía, tomografía, ecografía, resonancia magnética, que ayudan a confirmar normalmente cuál es la patología para que pueda iniciarse el tratamiento. Siempre escuchamos ACV, tenemos cercanos que pasan por eso, uno mismo tal vez, pero ¿qué es un ACV? Es un accidente cerebrovascular. En las siglas de ACV, accidente cerebrovascular, también se llama o infarto cerebral. Existen dos tipos de ACV, el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Ahí vemos en la pantalla las diferencias que existen. Aparentemente son imágenes muy evidentes, por eso hay una diferenciación muy grande. Del lado izquierdo tenemos el isquémico y del derecho tenemos el hemorrágico. La diferencia principal está en términos sencillos de entender. En el lado izquierdo vemos un taponamiento por un coágulo y en el lado derecho vemos una rotura del vaso. Específicamente en uno se tranca, vamos a llamarlo así, las arterias cerebrales y en el otro tiene una rotura vascular. La diferenciación principal en el primero es que el coágulo tapona una arteria y todo lo que está posterior al coágulo en sí tiende a morir, ¿verdad? Ocurre una necrosis celular y nuestra preocupación principal es que la cantidad de tejido necrosado a nivel cerebral sea la menor cantidad posible, porque el tejido neuronal es un tejido que no se regenera. Entiendo. Desde mi ignorancia le pregunto, ¿uno puede tener una ACV sin saberlo? A mí me cuentan cardiólogos que uno puede tener un infarto sin saberlo, pero depende de los niveles. A nivel cerebral, ¿puede suceder lo mismo o sí hay un detonante que nos avisa que tenemos una ACV? Sí, o sea, normalmente ocurren eventos, pueden existir eventos transitorios como eventos continuos, ¿verdad? En transitorio hay una ACV y puede haber un taponamiento parcial y que por el aumento de presión, algo así, se volvió a destaponar, vamos a llamarlo en términos más sencillos, y el paciente no tiene ninguna secuela, ¿verdad? Pero obviamente dice, hablando de los síntomas, yo tuve exactamente esos síntomas que está describiendo. Tuve la debilidad facial, perdí la sensibilidad de un lado, entonces se asocian mucho a los cuadros, pero no fue continuo por X motivo. El paciente, digamos, volvió
a tener esa funcionalidad. Ahora, cuando el taponamiento es continuo, las secuelas son irreversibles. Entiendo. Son irreversibles. Entonces, volviendo a la consulta, si puede que el paciente haya tenido y no se haya dado cuenta, podría darse. Puede que algunas funciones cerebrales estén, digamos, disminuidas, pero no afecta la parte cotidiana del paciente. Entonces el paciente dice que no sintió nada, pero probablemente la fuerza motriz de los miembros sean inferiores, el pensamiento, la lógica del paciente también esté un poco disminuida, pero la gente la asocia, no es una persona de edad, de repente empezó, entonces, pero existió un evento previo que probablemente fue el causante de esos síntomas, ¿no? ¿Y todos en general estamos expuestos a un evento así o hay una tendencia, digamos, el sexo, la edad, la alimentación, la costumbre? ¿Cómo funciona? Hay una predisposición. Hay una predisposición en el sentido de que existen algunos hábitos que podrían predisponer a la aparición. En ambos casos, la hipertensión es digamos, el enemigo silencioso más importante en el ACV, es la hipertensión. La presión alta, las dilipidemias, triglicéridos, colesterol elevados, la diabetes, el sedentarismo son, digamos, la predisponente a la aparición de este tipo de patología. O sea que estamos abiertos a poder tener, si una de estas cuestiones podría aumentar la presión y puede generar o un coágulo o una rotura vascular. ¿Y la incidencia en nuestro país, cómo es? A ver, tenemos muchos ciudadanos que padecen o padecieron este tipo de eventos. Tenemos lastimosamente a nivel país no tenemos un registro real de la cantidad de pacientes que tienen esta patología. Según las informaciones que tenemos del Ministerio de Salud, tenemos un registro aproximado de 1.000 a 2.000 personas al año tienen este evento de accidente cerebrovascular. Un subregistro probablemente tengamos de 6.000 pacientes al año que tienen esta patología. Recordemos que para poder diagnosticar esto es necesaria una tomografía. Y la tomografía, la accesibilidad, saliendo un poco de la capital del país, ya es un poco disminuida. Entonces probablemente muchos pacientes ni siquiera se llegaron a diagnosticar y quedaron con esas secuelas y no figuran dentro de la información del Ministerio de Salud. Cuando empezamos a desarrollar esto, creemos nosotros que tenemos un promedio de 10.000 estudios de tomografía de cráneo buscando esta patología, y la confirmación, digamos, el único dato que tenemos en el Ministerio de Salud abarca de 1.000 a 2.000 personas más o menos. Y hasta ahora los métodos diagnósticos, para después entrar en el futuro cercano de lo que van a ser ya los diagnósticos y los tratamientos ya con la aparición de la tecnología y de la IA. Hasta ahora, ¿cuáles son los métodos más utilizados, digamos, tradicionalmente por la medicina? Específicamente para el diagnóstico de un ACV, el único método diagnóstico, el gold estándar a nivel mundial para diagnóstico, es la tomografía simple de cráneo. A veces nos consultan, yo tuve una ACV, pero estuve cerca del hospital, me hice la tomografía y no se vio nada en la tomografía. Pero normalmente eso pasa cuando las horas no son suficientes como para que la tomografía lo pueda detectar. Entonces ahí entra otro método diagnóstico auxiliar, que es la resonancia magnética. La diferencia que existe entre la resonancia y la tomografía es primeramente la accesibilidad. Hay mucho menos resonadores que tomógrafos a nivel mundial, a nivel país también. Los costos también del valor del estudio son muy distintos, una tomografía y una resonancia magnética, donde la tomografía ronda los 50 a 60 dólares y la resonancia magnética es entre 100 a 150 dólares. Haciendo un cambio para nosotros es muy grande la diferencia que existe en el diagnóstico. Y la accesibilidad, como dije, existen pocos equipos de resonancia magnética y en la mayoría están abarrotados en turnos. Si vos querés hacerte un estudio de resonancia y vas a conseguir entre 3-4 días en el sector privado, en el público puede ser un mes. Y el tiempo de estudio en una tomografía no va a pasar de 3 minutos, sin embargo una resonancia magnética necesitas más de 30 minutos. O sea que si estamos trabajando contra el tiempo como esta patología, lo ideal es hacerlo antes posible, un estudio que sea lo más rápido posible como para poder visualizarlo. Esas secuelas que algunos tienen, ¿son ya permanentes, son reversibles, pueden ser objetos de cirugía, de operación? En general, ¿cómo es, doctor? Cuando las secuelas aparecen, normalmente son irreversibles. Lo que hacemos nosotros es una reeducación neurológica o muscular para que pueda de vuelta a caminar, para que pueda de vuelta a hablar, o hacer algunos ejercicios como para que pueda volver al funcionamiento normal. Pero lo que hacemos es una reeducación de otro grupo neuronal que va a aprender esas funciones. Obviamente no van a ser tan eficientes como las que eran originalmente, pero en algunos casos la reversión se ve por fisioterapia y tratamientos conductuales
pero en la mayoría de los casos las secuelas son irreversibles. ¿Uno cómo puede prevenir, para después en el segundo bloque ya hablar exclusivamente de lo que es el software, cómo comenzó la idea, cómo lo están desarrollando y en qué etapa está y cómo va a venir a ayudarnos a todos? Pero uno, ¿cómo puede, digamos, tomar una vida preventiva? Digamos, ¿qué hábitos tiene que tener para, de alguna manera, evitar o alejarse de las posibilidades de sufrir una ACV? Justamente, como te decía, el principal causante es la hipertensión arterial, el aumento de presión, la presión alta. Uh-huh. No tenemos la costumbre de tener un control de la presión. La mayoría de los pacientes no sabe qué presión maneja, uh-huh, qué tensión maneja. Tenemos un consumo excesivo de la sal, que es un causante principal de hipertensión, la sal de mesa. Ajá. A veces decimos, yo no consumo sal, dice mucha gente, pero la sal no está solamente en la sal de mesa, sino que aparecen en otros, como en el panificado, que uh-huh, tiene sal, la manteca tiene sal, y todos los productos procesados normalmente tienen mucha sal. Hemos visto hasta que el agua mineral, algunos dicen libre de sodio, específicamente. En los envases. Como un comercial tipo que protege la parte vascular por la deficiencia del sodio. Específicamente el sodio es, digamos, el que absorbe la cantidad de agua. Es por eso que al sodio lo tenemos siempre en la mira, ¿verdad? Uh-huh. La hipertensión es el principal causante, pero obviamente puede tener una hipertensión rica en sodio por la causa del sodio y la sal, pero también viene acompañado de lo que es de los pacientes obesos. Uh-huh. Significa que el paciente está mal nutrido porque tiene un exceso de grasa, y ese exceso de grasa lo que hace es ir tapizando el tejido endovascular, y eso hace que en algún momento se vaya taponando, y esa lesión que pueda llegar a existir a nivel vascular es lo que produce como un trombo, y ese trombo viaja y obviamente se va a taponar, va a trancarse en un lugar donde la arteria es más fina. ¿Y dónde son más finas? Lastimosamente en el cerebro o en las arterias del corazón. Correcto. Quiero ir a un breve corte, doctor, y a la vuelta de la pausa hablamos. ¿Le pusieron un nombre a usted a este software? Así, a veces cariñosamente los científicos le bautizan a la criatura, digamos. Sí, así, sí. Brevemente para ir al corte. Nosotros tenemos la obligación de patentar el software, un registro de propiedad intelectual que no exige el proyecto en sí. Estamos manejando varios nombres y estaba por llamarse Galeno. Galeno. Correcto. Pausa y hablamos de Galeno entonces después del breve corte que tenemos. Seguimos en la ciencia y ahora sí, para que el doctor Oxades Gamarra nos explique este software que con inteligencia artificial va a hacer mejores diagnósticos en el tema ACV, algo que preocupa a todos porque todos de alguna manera estamos expuestos a un evento así. A ver, doctor, ¿cómo nace esta idea suya y de su equipo de desarrollar en nuestro país un software que seguramente va a ser un aporte para la ciencia médica importante? Sí, nace la necesidad de tener el diagnóstico finalizado. Nosotros como empresa creamos el diagnóstico poniéndolo en las máquinas. Nuestras máquinas generan esas imágenes. Posterior a eso, nosotros lo que hacíamos antiguamente es subir esa imagen en un sistema de la nube para que nuestro informante, en el transcurso del tiempo, que él tenga disponibilidad de tiempo, ya que normalmente el que informa al médico radiólogo, el médico imagenólogo, ¿no? Normalmente estos médicos trabajan en el día haciendo ecografías o otros diagnósticos de intervencionismo, y posterior a eso por telemedicina bajan esa información y generan el informe. Es por eso que nuestros informes salían en promedio a partir de las 4 o las 5 de la tarde de lo que se hizo en el día. Uh-huh. Vimos la necesidad de poder apurar esa aparición del diagnóstico escrito para que el médico tratante tenga la certeza y pueda iniciar el tratamiento. Cuando con esta patología tenemos un periodo de ventana, un tiempo para poder actuar para que las secuelas sean mínimas o que el paciente no llegue a la muerte. Entonces con eso es que nosotros vimos necesario de crear una herramienta que nos ayude, pero que le ayude mucho más al paciente para que pueda iniciar ese tratamiento lo antes posible y disminuir esas secuelas y también la muerte. Cuando hablamos de lapso, hablamos de horas. De horas. ¿De qué hablamos, doctor? Tenemos un periodo de ventana de 6 horas. Ajá. Desde el evento en sí a iniciar el tratamiento. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la experiencia de que los pacientes que van a realizarse el estudio con nosotros, desde el evento en sí ya pasaron casi 4 o 5 horas. Sí. Un ejemplo sencillo. Dice el familiar, le encontramos en su pieza hoy a las 8 de la mañana, no sabemos en qué hora pasó esto.
Le alzamos, buscamos una ambulancia, la ambulancia tardó más de 1 hora en llegar, llegó al sistema de emergencia, el sistema de emergencia genera el pedido justo en la institución de salud donde está, no existe el tomógrafo para poder confirmar el evento, se traslada a un centro donde estamos nosotros, probablemente fácilmente ya abarcó 4 o 5 horas de ver el evento en sí. Y si nosotros a eso le sumamos otra vez el tiempo a tener el informe escrito de lo que pasó, ya pasan más de 12, 14 horas. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos, cuando llega la información y el médico tiene la certeza de iniciar el tratamiento, normalmente llegamos un poco tarde. Entiendo. Y eso que somos bastante eficientes porque entregamos dentro del mismo día el informe. Normalmente en el sistema privado se manejan entre 48 horas después de realizarse el estudio. El sistema público puede llegar a semanas hasta meses, ¿verdad? Entonces ahí vimos una necesidad de acortar esa brecha entre la adquisición de la imagen y tener el informe escrito específicamente para que pueda iniciar el tratamiento. Ahora, este software ustedes lo empezaron a desarrollar hace ya un tiempo atrás y no, en ese momento no había la posibilidad de desarrollarlo. Hubo también muchas vueltas con eso. ¿Cómo fue? La idea surgió hace más de 2 años y medio. Ya saliendo de la pandemia vimos la necesidad de empezar a utilizar este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Solicitamos por la ventanilla de CONACYT, por la ventanilla de ProInnova, la financiación para el desarrollo. La diferencia con ProInnova y ProCiencia es que la ProCiencia genera el conocimiento científico y la ProInnova lo que hace es generar un producto que sea útil para la empresa paraguaya y por medio de eso seamos todos beneficiados. Nos costó un poco convencer al ente, a CONACYT específicamente, porque nosotros estamos convencidos que es una herramienta revolucionaria que tiene un impacto social muy grande. Porque nos damos cuenta que las secuelas van en decremento en la economía de la familia, porque un estudio que un paciente deja, en algunos casos le dejan la cama por años hasta todo lo que le resta de vida. En algunos casos a veces son, digamos, son las personas que mantienen la economía familiar. Entonces toda una familia se involucrada en ese sentido. Vimos que tenía un impacto verdadero porque existen muchos proyectos que son muy beneficiosos en general, pero un impacto social grande, donde el mínimo cambio puede cambiar la economía. Creemos que es el diagnóstico rápido y así iniciar el tratamiento. Bueno, después de 2 años y piquito, finalmente pudieron desarrollar con esta financiación. ¿Sería una financiación la de CONACYT, ¿no? Es una financiación por el BID, el que digamos da los recursos como para poder hacer eso. Tuvimos la comunicación de aceptación del proyecto recién este febrero. Iniciamos el mes de marzo y en tiempo récord, en menos de 9 meses, estamos finalizando el producto, donde inicialmente estaba planificado en 1 año la terminación. O sea que están en una etapa, digamos, de, no sé cómo decirles, revisión final. El producto está casi terminado. El producto está casi terminado. Ya lo hicimos las validaciones. Las validaciones son las pruebas, donde le mostramos a los especialistas cómo está saliendo los resultados según las imágenes que ellos estaban proveyendo. Tenemos una tasa muy alta de asertividad en el diagnóstico, que es una satisfacción muy grande para nosotros, que es lo que estamos buscando. Estamos en la etapa de ensamblaje. Específicamente, ya le mostramos a nuestros médicos qué puede hacer las máquinas, el software en sí, y ahora estamos haciéndolo lo más fácil que se pueda utilizar la herramienta, porque a veces la herramienta puede ser muy buena, pero muy difícil de aplicarla. Claro, eso le iba a preguntar, si los operadores tradicionales, digamos, no es el término, no, yo digo operadores, de las máquinas que hasta ahora se utilizaban, podrán operar esa nueva máquina. Específicamente no trata, la herramienta en sí no trata con el operario normal, o sea que los licenciados en radiología que generaron las imágenes, ellos no van a detectar nada, no van a hacer un trabajo extra. Lo que estamos haciendo nosotros es dentro de una plataforma, porque hoy en día, por la evolución tecnológica que existe, ya no estamos entregando ni siquiera en formato digital, sino en un formato virtual. O sea, ya no existe tampoco el disco, porque normalmente entregamos en disco eso, y nos damos cuenta que la accesibilidad a la tecnología es cada vez más complicada. Si te fijas, las laptops, las notebooks hoy en día ya no vienen para meter discos tampoco. No, tenemos mucho. Máximo un USB trae. Máximo USB. Entonces tampoco el sistema público tiene un lugar para meter el disco. Y existen muchas dificultades. A veces no se puede abrir el disco porque tiene un software especial de visualización de imágenes. Entonces creímos necesario nosotros poner esa imagen en la nube, que es asequible para todos, que se pueda acceder por el celular de la computadora. Más que uno tiene un teléfono smart que tiene un paquete de datos mínimo, entonces lo puede visualizar donde sea. Dentro de esa plataforma va a haber un icono donde va a estar, o sea, un clic para el médico tratante y le va a dar una probabilidad.
Entonces va a ser muy fácil de utilización. Como les dije, el software está destinado al médico de guardia, ¿verdad? Entonces el médico de guardia va a tener la seguridad de poder llamar al especialista si le tengo un probable ictus, probable ACV. Y la unidad ictus, que son, digamos, las unidades especializadas en tratamiento del ACV, que tenemos 2 en el país. Tenemos uno en el Instituto de Previsión Social y el otro en el Hospital de Clínicas. Y tenemos la suerte que ambas representaciones, ambos presidentes, ambos directores encargados de esa unidad forman parte del producto y son los validadores de la herramienta, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos de contar con estos profesionales que nos ayudan muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo entra la inteligencia artificial a jugar acá? ¿Qué papel tiene en la innovación de este software? Dentro del software lo que hace es, por medio de algoritmos, unos cálculos matemáticos, puede identificar el ACV. Al identificarlo como el ACV es una escala de grises que se ven a nivel cerebral, puede identificarlo con la enseñanza que lo dio nuestro médico imagenólogo, nuestro médico que le fue enseñando, mostrándole, esta es la imagen que tiene un ACV isquémico, esta es la imagen ACV hemorrágico, y el software va aprendiendo de a poco. Entonces cuando más imágenes tiene, más aprende. Entonces lo que hicimos nosotros, una vez que esté determinado el aprendizaje del software, mandamos esa información a los médicos especialistas en el tratamiento. Inicialmente pasamos con el médico especialista en la identificación, que son los médicos, el médico imagenólogo. Trabajamos en este caso con el doctor Esteban Nolasco, que es un referente en la parte de neuroradiología. Y ahora pasamos a la parte de validación, que son los médicos que van a tratar esa patología. Ellos pusieron algunas imágenes donde ellos ya sabían cuál era el diagnóstico y veían si la herramienta podía darle el mismo resultado o no. Y tenemos, por suerte, la asertividad de más del 97% de las imágenes. O sea, 97% que la máquina reconoció lo que... El software reconoció la realidad de ese informe. Dio como un resultado positivo del aprendizaje. En términos de investigación y de experimentación, 97% es fantástico. Es óptimo. Cuando hablamos con los validadores, le decíamos qué porcentaje mínimo necesitamos nosotros para decir que esto funciona o no funciona. Y decía, como el porcentaje de aparición del ACV isquémico, el ACV hemorrágico, decía, más del 50% que nos diga es más que suficiente para nosotros. Porque la herramienta nosotros es lo que va a hacer, le va a dar la seguridad al médico de guardia que le avisa al especialista. Entonces hoy en día lo que pasa es que el médico de guardia tiene la imagen, no tiene el informe, aguarda el informe escrito para después recién avisar al especialista para iniciar el tratamiento. Entonces ahora le va a dar una seguridad para llamarle al médico y va a tomar la libertad, ahora va a tener la certeza como para poder iniciar el tratamiento y disminuir todas estas secuelas y también la muerte de nuestros pacientes. ¿Cuánta gente está vinculada? ¿Está usted, su equipo, de cuánta gente más o menos se conforma? Contamos, no tengo el número exacto de personas, pero muchas. Tenemos doctores en computación, contamos con Premio Nacional de Ciencia del año 2022, son doctores en computación, programadores, ingenieros en informática, especialistas en procesamiento de datos. Obviamente entra también un grupo administrativo, ¿verdad? Entra un grupo de gestión de licenciamiento, asesoría jurídica. Después entra todo el lado de la parte médica. Tenemos médicos imagenólogos, tenemos neurólogos que son los encargados y un grupo más o menos multidisciplinario que fácilmente llegamos a 14 a 15 personas que trabajan dentro del proyecto en sí. Me imagino la inversión que hay en esto. Usted se reservará seguramente el monto de inversión, pero si lo quiere decir, lo dice, pero esto tiene un costo elevado de inversión. Tiene un costo, fue financiado, como le dije, por CONACYT. Rondan más de 850 millones de guaraníes por el lado de CONACYT y la empresa pone la contraparte, que es el 25%, que sirvió en su totalidad para el desarrollo. O sea que fue en honorarios profesionales de las personas que trabajaron para poder llegar a este resultado. Fue directamente en honorarios de los científicos. Para nosotros vimos que era necesaria esa inversión en científicos paraguayos calificados y estamos orgullosos de decir que probablemente seamos la primera herramienta en diagnóstico por imágenes que tenga este impacto y el trabajo multidisciplinario donde se une la ciencia informática con la ciencia médica, que parece que son muy distintos, pero cada vez trabajamos más juntos, ¿verdad? Evidentemente que sí. Y hay gente del exterior que se está fijando en este proyecto de ustedes. ¿Ya les llamó a alguien de afuera, acá en la región, para decirle, che, estamos interesados en esto, que cómo va? Con la difusión de la información hoy en día, la globalización en sí que existe, tenemos contacto de varias empresas de otros países que están interesados en implementar dentro de sus sistemas de visualización. Por lo que existe muchos son empresas que ofrecen el sistema para poder visualizar esas imágenes de instituciones públicas o privadas
que le gustaría contar con esa herramienta. Creemos nosotros que va a ser una herramienta que va a ser implementado por casi todas las instituciones de salud del Paraguay, porque es una herramienta muy necesaria. Interesante. E interesante. Y muy pronto creo que vamos a ver por el resto del mundo también la utilización, ¿verdad? Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir. Éxitos. Me quedan 10 segundos para que usted me responda. De acá, hoy estamos septiembre, mediados de septiembre. Sí. ¿De acá a cuánto podríamos tener esto ya terminado y utilizándose? Así brevemente, por favor. A mediados de octubre vamos la intención de hacer el lanzamiento del software. Ajá. Creemos que para el mes de noviembre se va a utilizar en todos nuestros centros, ya van a estar habilitados en el mes de noviembre. Y va a depender ya del Ministerio de Salud o del Instituto de Previsión Social si lo quieren utilizar también dentro de su esquema de salud. Éxitos, doctor. Muchísimas gracias por venir y Muchas gracias. Felicitaciones a usted y a su gran equipo. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de poder explicar un poco lo que es el software y felicitar a nuestro grupo, este fantástico grupo de trabajo que está atrás mío. Yo solamente soy la cara visible de un grupo de personas que trabajó horas y horas y se reunieron y se discutieron muchísimos temas como para poder llegar a este resultado. Correcto. Y el beneficiario final siempre va a ser nuestros pacientes. El paciente. Y la economía del país también. Claro que sí. Bueno, muchas gracias al doctor Oxades Gamarra, entonces, uno de los desarrolladores de este software con inteligencia artificial para el diagnóstico correcto y tempranero de lo que conocemos como ACV. Hasta la próxima en La Esencia.